¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Pablo Alvarado y hoy vamos a analizar parte del libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens y también de Homo Deus. Entonces, vamos a comenzar con el análisis de este gran libro. Así como lo dicta su nombre, este título es 21 lecciones para el siglo XXI, en donde Harari nos indicará muchos consejos tanto desde su perspectiva como la de otras personas que lo han entrevistado y también lo han aconsejado, cómo vamos a tomarnos el presente para poder analizar y pues afrontarnos al futuro. Pero no podemos meternos a analizar esta obra sin antes conocer a su autor. Así que hablemos un poco de quién es Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un historiador nacido en Israel en 1976, doctorado en la Universidad de Oxford y profesor en la Gran Universidad Hebrea de Jerusalén. También ha participado activamente en espacios internacionales, dialogando con líderes mundiales y exponiendo también en el Foro Económico Mundial de Davos. Sus obras particularmente se centran en establecer una relación entre la biología y también la historia. Y por supuesto, aunque no es el motivo de este video, si analizamos su biografía, podremos notar que hay temas predominantes en la misma, como por ejemplo la historia global de la humanidad, el impacto de la tecnología y de la ciencia. Al ser un historiador, pues Harari tiene pues estas preferencias. Bueno, entremos directamente en materia. ¿Cuáles son esas 21 lecciones para el siglo XXI que este autor Yuval Noah Harari quiere enseñarnos y mostrarnos para un camino pues más próspero? Esta vez los vamos a estar categorizando por bloques. Entonces, entremos en el primer bloque. Desafíos tecnológicos. Número 1. Desilusión. En esta primera lección, Harari nos explica que existían pues, grandes narrativas que podían pues, controlar o dominar el mundo y que prometían un futuro pues, bastante bueno. Entre ellos tenemos el comunismo, que prometía la igualdad, el fascismo, que prometía poder nacional, y el liberalismo, que prometía libertad y progreso. Todo muy bonito, ¿verdad? Después de la caída del comunismo con el fin de la Guerra Fría, pues el liberalismo empezó a tomar mucho poder y mucha fuerza, pero asimismo con la caída del comunismo empezaron a surgirle muchas críticas. En el siglo XXI esa confianza empezó a debilitarse y hoy vemos pues crisis económicas, desigualdad creciente, desconfianza en gobiernos, populismo político. Vemos pues bastantes consecuencias también acerca del liberalismo o el sistema que ahora estamos implementando. Harari nos dice que estamos viviendo un momento histórico bastante extraño, porque tenemos tecnología poderosa, pero no tenemos un relato convincente hacia dónde va nuestro futuro. Por lo tanto, Harari nos dice en este primer capítulo, esta primera lección, que el problema no es la falta de progreso, sino más bien una falta de dirección. Lección número 2. El trabajo. Yuval nos mencionaba en casi todo el libro de que uno de los argumentos más fuertes del mismo es que la inteligencia artificial puede empezar a renovar nuestro mundo y nuestra manera de verlo, de sentirlo y también de cómo experimentarlo mucho más rápido que cualquier otro tipo de revolución que hayamos tenido con anterioridad. Porque, por ejemplo, si pensamos en la revolución industrial, empezaron a desaparecer muchos trabajos físicos en donde las personas tenían que meter mucha fuerza de sus cuerpos para poder realizar algún trabajo. En la revolución industrial, pues obviamente se cambiaron por máquinas. En este caso, si se revolucionó a un esfuerzo físico mínimo, ahora podríamos desaparecer en trabajos intelectuales también. Por ejemplo, en la diagnosticación con inteligencia artificial, ahora ya no necesitaríamos realmente ir al médico a cada cierto tiempo o cuando nos sintamos mal, porque los avances biológicos y también tecnológicos empezarán a demostrar que se puede llegar a crear ese tipo de análisis incluso antes de que nosotros sepamos de que estamos enfermos. Entonces, si hay algún tipo de chip subcutáneo o alguna aplicación que en el teléfono directamente pueda darnos nuestro diagnóstico, nuestras recomendaciones e inclusive recetarnos medicina, entonces ese tipo de trabajos en los que el ser humano pues hasta el día de hoy predomina, como son en este ejemplo los médicos o los enfermeros, entonces la tecnología y la biología, la biotecnología, si unimos ambos, empezará a desplazar ese tipo de trabajos. Y pues podremos tener, por ejemplo, los vehículos autónomos o la traducción automática. Ya no necesitaríamos taxistas, por ejemplo, o ni siquiera nosotros manejar.
Así como también no tendríamos por qué estar contratando a traductores que nos ayuden a desempeñar pues esa labor. Entonces esa es una problemática que aborca en la lección número 2, el trabajo. Porque si nos ponemos a pensar, podríamos perder nuestra utilidad económica, volvernos unas personas inútiles, no en el sentido como en un insulto, sino más bien como la inutilidad de nuestro trabajo, como una categoría económica en la que no aportaremos nada. En la lección 3, Harari nos introduce a una lección bastante inquietante. Esta es la libertad. Entonces, Harari nos dice algo que durante siglos nosotros hemos pensado que tomamos las decisiones de manera, pues, no automática, sino más bien voluntaria. Ahí es en donde entra el libre albedrío o nuestra voluntad al tomar decisiones. Pero hoy podemos incluso tener algoritmos ya hay mucho más inteligentes que nosotros que empiezan a notar nuestros patrones, a notar nuestras emociones, nuestros gustos, nuestra forma de pensar, inclusive nuestra forma de vestirnos. Y esas con suficiente información pueden elegir nuestras decisiones mejor que nosotros mismos. Algo que él decía es que la inteligencia artificial no tiene que ser perfecta, solo mejor que nosotros. Y recibiendo información, la IA es muchísimo mejor que nosotros para poder procesarla y de esa manera alguna empresa o gobierno empezar a meternos mensajes subliminales, si así los queremos ver, e influir en nuestras propias decisiones sin que nosotros los tomemos. En esta última lección del bloque tenemos la igualdad. Entonces, aquí vamos a ver datos como por ejemplo de quién pertenece el poder. Unos pueden argumentar que en el principio el poder le pertenecía a las personas que controlaban físicamente algo. Por ejemplo, controlaban las tierras, controlaban las industrias, las maquinarias, los negocios y el comercio directamente. Pero en este caso, hoy dependemos de la información, de los datos. Los datos pueden permitir predecir comportamientos, crear inteligencias artificiales o controlar los mercados e inclusive influir en las decisiones. Como vimos en la lección anterior, esa información podría hacer que tomemos decisiones que nosotros creamos que es libre albedrío y realmente estaríamos siendo manipulados. Si los datos se concentran en pocas empresas o en pocas personas, la desigualdad podría aumentar dramáticamente. Esto dividiría pues prácticamente nuestro mundo en personas que controlan los datos y personas que solamente los generan. En este segundo bloque podemos ver a los desafíos políticos y en la lección número 5 tenemos el nombre comunidad. En este caso, Harari nos explica que hoy en día tenemos una facilidad enorme y tremenda de poder conectarnos hacia el otro lado del mundo únicamente con un clic. Aunque vivimos hiperconectados en redes sociales, muchas personas se sienten aisladas. Y Harari explica que la globalización debilitó estructuras tradicionales como la familia, una comunidad o una identidad cultural estable. Estamos tan pendientes de lo tecnológico que nos transportamos inclusive al otro lado del mundo y nos sentimos pues identificados con ciertas cuestiones como por ejemplo otra cultura, otra religión, otro sistema socioeconómico si así lo queremos ver también. Pero eso viene debilitando a nuestras propias conexiones, a las conexiones naturales que el ser humano necesita pues para poder sobrevivir. Porque no es que rechacen el progreso como tal, sino porque necesitan pertenecer a algo. Y la clave aquí es que la tecnología conecta al mundo, pero también puede desconectar a las personas entre sí. En la lección número 6, Civilización, Harari nos muestra que vivimos prácticamente en una civilización homogénea, en una sola civilización global. Claro, esto no significa que se hayan acabado o se hayan desaparecido las culturas, simplemente nos indica que ahora como seres humanos de manera general compartimos una misma civilización. ¿Por qué? Porque compartimos sistemas como el económico, la ciencia, el internet o la medicina moderna. Inclusive países que se consideran enemigos usan esos mismos avances científicos. Por ejemplo, si un país A es enemigo de un país B, no quiere decir que los avances del país A no puedan ser utilizados en el país B. Por ejemplo, si tenemos automóviles, no porque en un país haya automóviles, en el otro no vaya a haber, porque como es del enemigo, no vamos a compartir esa tecnología o no la vamos a aprovechar. Por lo mismo, estamos viviendo en una sola civilización, aunque con culturas diferentes. Lección número 7. El nacionalismo. Aunque el nacionalismo como tal ayudó a construir espacios y países modernos,
Harari explica que hoy en día los problemas ya no son solo de una nación, son realmente problemas globales que como humanidad tendremos que tratar tarde o temprano. Por ejemplo, los cambios climáticos o la inteligencia artificial. No hay un solo país en el mundo que no sufra un cambio climático y que necesite ayuda pues también para poder superarlo. Esto nos indica que en el siglo XXI hay problemas globales y esto exige soluciones globales también. Por lo tanto, se requiere no solo de una nacionalización, sino de una globalización y una cooperación de todos juntos para poder superar este tipo de problemas. Lección número 8. Religión. Harari no dice que la religión desapareció, dice que sigue siendo fundamental en nuestra identidad cultural, pero plantea también una pregunta interesante. ¿Pueden las religiones responder a desafíos como la ingeniería genética o, por ejemplo, la inteligencia artificial? Él nos indica que muchas de las decisiones tecnológicas actuales no tienen una respuesta religiosa clara, porque por supuesto las religiones se crearon hace mucho tiempo y en esas épocas pues obviamente no había ningún tipo de concepto como una inteligencia artificial o realmente como un cambio climático claro. Entonces, sin embargo, la religión sigue influyendo de manera política en la sociedad. Y claro, la religión sigue dando una identidad, sigue forjando comunidad como vimos también en una de las lecciones anteriores. Porque por ejemplo los católicos, evangélicos, mormones, musulmanes, budistas, todos ellos están juntos, están creando una formación y también creando una identidad. Pero no necesariamente ese tipo de religiones o en general la religión pueda darnos soluciones a problemas como tecnología. En la lección número 9, Inmigración, Harari nos habla sobre que la inmigración genera tres grandes problemas a niveles distintos, como son el nivel económico, el nivel cultural y el nivel político. Muchas discusiones mezclan estos niveles y por eso el debate se vuelve tan complejo. Harari propone entender la inmigración como un contrato en donde todos tenemos que entendernos, tanto los países que reciben a los migrantes como con los migrantes, porque tenemos que entender que la inmigración no es solo un tema económico, también es un tema de identidad. Y por supuesto, mientras manejamos lo económico, lo cultural se va mezclando poco a poco, porque claro, una cultura viene de una cierta zona que trae sus propios conocimientos, sus propias tradiciones y va y se junta con otra cultura. Entonces esa mezcla también crea a veces choques entre las comunidades y por supuesto también entre los países. Y ahora la inmigración como tema hoy en pleno 2026, tenemos claro la intervención de los políticos, porque todos esos temas van generando debate, van generando problemáticas y eso va siendo como una herramienta para que los políticos puedan engancharse de ello posteriormente. Recordemos, la inmigración no solo es un tema económico, es también un tema de identidad y sobre política. Tercer bloque, desafíos sociales. En la lección número 10 hablaremos sobre algo bastante creepy, que sería el terrorismo. Aquí Harari nos habla sobre que a veces el terrorismo funciona solamente como un teatro político. No es tanto a veces el daño que causa debido a su destrucción como tal, a la destrucción que éste pueda causar. Porque a veces no busca destruir países militarmente, o la mayoría de veces no, sino que busca provocar miedo. Y cuando los terroristas conducen al miedo y logran provocarlo, entonces ellos logran su objetivo. Es mucho más fácil controlar a las masas cuando éstas están desorganizadas, cuando éstas tienen miedo y entran en pánico. Ese estado alterado de emociones causa que el terrorismo sea tan efectivo y pueda ser utilizado después como un mecanismo político de manipulación. Lección número 11. Guerra. Uno de los cambios históricos más importantes, pues ya en la actualidad, es que las grandes potencias, los grandes países, no están en guerra, o por lo menos ya no es tan frecuente que estas potencias entren en guerra. Pero eso no quiere decir que se hayan terminado, simplemente que han tomado otras formas. Harari atribuye a la falta de guerra, por ejemplo, a la interdependencia económica. Quiere decir que países ya no dependen necesariamente de otros países para sobrevivir. También se lo atribuye a las armas nucleares y a organizaciones internacionales. Por supuesto, ahora viendo desde lo que pasó en Hiroshima con la primera arma nuclear, pues ya no es tan fácil que los países se vayan a la guerra
deseando o queriendo destruir a su enemigo por completo, porque sabemos el gran impacto que tienen ahora las bombas nucleares, que son mucho más poderosas y peligrosas que la que se detonó en Japón en aquella época. Y claro, en las organizaciones internacionales, que ya empiezan a meter su cuchara en el pastel para poder evitar que este tipo de situaciones escalen para más. Pero realmente, como mencionábamos, no es que se hayan acabado las guerras, es que han tomado un nuevo rostro. Harari advierte algo importante: las guerras no desaparecieron, solo han cambiado de forma, porque ahora incluyen, por ejemplo, ciberataques, las guerras económicas o la guerra tecnológica inclusive. Podemos tener una idea clave de que la guerra moderna es menos visible, pero no es que haya desaparecido. Lección 12. Humildad. En este libro, Harari nos muestra que muchas culturas han tenido la idea de tener la verdad absoluta y que tienen razón en todo, pero critica directamente esto al saber de que muchas culturas tienen que interactuar y convivir entre sí, por lo mismo se apoyan unas a los otros. Cada cultura aprende una de otra, por lo tanto nadie tiene una verdad absoluta. Lección 13. Dios. En esta Harari nos muestra cómo la religión sigue influyendo directamente a las decisiones del ser humano y por lo tanto también se entremezcla entre la identidad de una comunidad, por ejemplo. Nos dice que también muchas veces la religión se mezcla un poco con la política y eso puede hacer que se fortalezcan comunidades, pero claro, también puede hacer que crea conflictos nuevos. Lección 14. Laicismo. En esta ocasión, Harari propone de que las sociedades deberían ser principalmente laicas, porque eso permite hacer una diversidad enorme, al no tener pues la confusión de que la religión y la política se mezclen en una misma. Podemos tener opiniones mucho más diversas, así como pensamiento crítico y también libertad de expresión. No quiere decir que desaparezca la religión, sino que sepa separarse la religión de la política. Bloque cuarto. Verdad. En la lección número 15, titulada como Ignorancia, Harari nos muestra de que la información es disponible para todo el mundo, que hoy más que nunca hay demasiada información rondando, tanto por las redes sociales como en Internet en general o en todos lados, y esa información es importante saber distinguirla entre lo que es falso y lo que es verdadero, porque ahí es en donde va a resurgir ahora la nueva educación, en donde vamos a tener que saber distinguir fuentes verdaderas. Harari llegaba a explicar que muchas veces las opiniones actuales solo se difunden gracias a titulares, a propagandas y emociones fugaces. Por lo tanto, la ignorancia a veces tiende a ser peligrosa. Lección número 16. Justicia. En esta sección nos muestra que parte de los problemas de la modernidad es que ahora todo es global. Al igual que el nacionalismo, algo que se mete mucho son las leyes. Y ahora el problema es de que ya estamos en una sociedad sumamente global. Estamos ya metidos en algo mucho más allá que simplemente una nación. Y la justicia a veces solo tiende a ser eso, muy nacionalizada. Entonces ahora es lo que se propone es buscar un nuevo modelo, algo que pueda ayudarnos, por ejemplo, con el Internet o los datos personales, en donde si el mundo ahora es global y ahora los datos y la información son todo lo que debemos manejar, tenemos que plantearnos si necesitamos nuevas formas de justicia. Lección número 17. Posverdad. Desde los principios de nuestra era, Harari nos explica que los seres humanos hemos vivido a través de los mitos y leyendas que nos cuentan de generación tras generación. Sin embargo, ahora está en nuestra oportunidad y en nuestro deber encontrar la verdad. Quiere decir que es nuestro turno de no crear mitos, no crear leyendas, sino buscar todo lo posible la verdad a través de cualquier medio. A veces las emociones pueden imponerse sobre los hechos y eso afecta a las elecciones, las decisiones públicas o las decisiones morales de uno mismo. Por lo tanto, está en nuestro deber buscar ahora en adelante lo que es verdadero y lo que es sensato. Lección número 18. La ciencia ficción. En esta pequeña sección también Harari nos insta a ver el futuro de una manera más real. Muchas personas tienden a ver el futuro de una manera un poco más centrada en la ciencia ficción, ya sea en las películas o alguna obra ficticia. Por eso es muy peligroso, porque puede confundirnos y darnos una realidad muy alterada o una visión muy alterada de lo que podría ser el futuro. Los robots rebeldes no son realmente algo de lo que tengamos que preocuparnos, no al menos por el momento, sino más bien de la pérdida de la seguridad,
pérdida de privacidad y también del control de nuestros propios datos. Porque sí, el riesgo real del futuro es invisible, no cinematográfico. Bloque número 5. Preparación personal. Lección número 19. Educación. Se nos muestra que la educación tradicional enseña valores y conocimientos básicos y estables, por supuesto, pero el mundo está cambiando de una manera muy rápida y ese tipo de enseñanzas se está quedando muy atrás. Por lo mismo, las tecnologías evolucionan exponencialmente durante esta última época y por eso mismo la educación también debe evolucionar a la par y moverse rápido, porque ahora las prioridades son adaptabilidad, el pensamiento crítico y por supuesto también la inteligencia emocional. Aprender será la habilidad más útil ahora en el siglo XXI. Lección 20. Significado. El propósito y el significado de la vida realmente no es el obedecer ciegamente a la religión, a un dogma o incluso a una nación. Tampoco se deja en nuestro legado como en hijos, en libros, en actos. Pues al fin y al cabo todo esto terminará con el tiempo y se extinguirá. Pero sí podemos encontrar un servicio y ese tipo de servicios a las personas puede servirnos de significado, siempre y cuando todo parta del amor. Por último, la lección número 21. Meditación. Aquí Harari nos comparte una anécdota pequeña y nos indica donde un mundo lleno de distracciones digitales tomarse un tiempo para nosotros, ya que el recurso más importante de la vida en este momento y el más valioso es nuestra propia atención. Si no entendemos nuestra mente, otros pueden influir en ella. Por eso propone prácticas como la meditación y también la propia observación personal. Como criterio personal considero que las lecciones de educación, ignorancia y sentido en particular son muy puntuales en el contexto actual en Guatemala. En la educación, aunque por derechos gratuita, sigue siendo el mismo modelo que hace 50 años y no ha cambiado a pesar del tiempo. Por lo tanto, me parece importante que se busque activamente formas de renovar los métodos y adecuarnos a las nuevas tecnologías. Con respecto a la lección de ignorancia, es de suma importancia comprender que no lo sabemos todo, que aprender como tal es un proceso complejo y lento. Hoy en día nos jactamos de que como sociedad sabemos muchísimo más que en siglos anteriores, pero en realidad nos estamos apropiando de conocimientos de personas externas que sí saben del tema, y no realmente en nuestro conocimiento como individuos. Hoy como humanidad sabemos construir un auto, pero yo como persona o como individuo no sé cómo armar uno. Como persona individual, debemos fomentar los descubrimientos personales y el hambre por aprender más, desplazando así la ignorancia individual. La elección de sentido. Cada persona debe encontrar su razón de ser y de esforzarse. Cada día podemos encontrarnos con personas que pasan la vida en modo automático, sin metas, sin aspiraciones y sin un propósito claro. Con la modernidad, nuestras opciones han incrementado de forma exponencial, pero también incrementa la incertidumbre de un futuro poco claro. Si tomamos ahora el contexto del periodismo, puedo considerar dos lecciones como las más importantes en la actualidad, la posverdad y la educación. En un mundo lleno de datos irrelevantes, de dudosa procedencia, manipulados o erróneos, la acumulación de datos no es lo importante para un periodista, sino el darle sentido a los mismos. La atención es el recurso más valioso hoy en día y debemos ser capaces de lograr capturarla y darle información valiosa y sobre todo verídica. Las fake news son de los datos que más rápido se difunden y de los que más se encuentran. Por lo tanto, es deber de un periodista difundir con fiereza la verdad, dar contexto sobre los hechos y combatir activamente a la desinformación.